¿Qué fue lo primero que hiciste a nivel sonido? A nivel sonido, grabar ambientes, muchas atmósferas de la Ciudad de México, en donde es la columna vertebral de lo que pasaba en la colonia Roma en ese entonces. Entonces, los sonidos que a la fecha aún existen, que son muy locales, ¿no? Muy nuestros, muy de nuestro país, muchos vendedores, cosas que te permitían tener una remembranza de lo que sucedía en esa época. Y fui armando mis carpetas de todo lo que posiblemente se pudiera usar, porque yo no sabía, no tenía el guión todavía, no sabía exactamente para dónde iba. Y pues bueno, era una de los retos, tener todos los elementos posibles por separado, absolutamente todos, para manipularlos, porque algo fue muy claro desde el inicio, que esta película iba para mezclarse con la más alta tecnología, que es en Dolby, digamos. Y para eso se requiere de todos los elementos por separado, para poderlos manipular en la sala en el momento en que Alfonso lo deseara. Algo que quería era decirle a la ciudad: silencio, ¿no? Porque hay mucho ruido industrial hoy en día y hay muy poquita naturaleza. Entonces, se me ocurrió que un buen día podría ser el 25 de diciembre, empezando desde muy temprano, en 4 puntos de la ciudad, norte, sur y la parte del centro. Y hubo 4 equipos grabando al mismo tiempo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, o 9 de la noche, en nuestro caso, porque nos fuimos a meter a la casa, incluso, en Tepeji, en la casa que ves en la película. Entonces logramos grabar infinidad de layers, de capas de sonido indistintas, con muy poquito ruido de la ciudad, pero sí con esta presencia, ¿no? No propiamente del tráfico en sí, sino de... ¿Cómo describirías esa? Sí, como un asunto... Ay, es una... Es una sensación de una ciudad donde tú le puedes ir incorporando capas de sonidos y generas lo que ahora está en la película. Porque tener un ambiente de hoy en día de la colonia Roma es imposible. O sea, contiene un mundo de ruidos que en esa época pues, no existían, ¿no? O no era tan ruidosa. Había más aves en esa época, más árboles, ahora ya no. Entonces, por ahí empezó mi exploración. Y bueno, fue un gran ejercicio haberlo hecho, y ya después le fuimos añadiendo más capas y capas de sonido que no propiamente son de la ciudad, sino fuimos a ciudades anodinas a grabar aves, muchas aves, amaneceres, anochecer, no sé, fueron muchísimas capas que ahorita me resulta difícil recordar. Y fue lo primero que se empezó a hacer y lo último que se hizo, ¿no? Sí, cierto, el sonido sí, duró 20, 22 meses, en donde 18 de ellos fueron de manera continua. Una vez que empezó el rodaje, no recuerdo exactamente en qué día, entré yo, pero yo me llevé una estación de trabajo a la locación. Y de repente me decía Alfonso, bueno, pues, que haga algo para esta escena. Y al final del rodaje él llegaba y escuchaba conmigo en los audífonos. Literal, estábamos en un cuartito, yo con mis audífonos, él con los suyos, y me daba sus comentarios y ya. Pero allí empezó la aventura. El camino era eterno, todo lo que nos faltaba. Entonces, pues sí. Hubo un tipo de ave, ¿cierto? Que no estaba ya aquí en la ciudad. Sí, los gorriones, ¿no? Hay gorriones que es como una comunidad que de repente los escuchas a todos y se oye muy bonito, o cuando quieres solamente a unos cuantos, es muy difícil tenerlos. Entonces nos fuimos a una parte de satélite donde había un árbol, tiene unos gorriones preciosos, y había unos momentos donde nos tocó en gran medida grabar cuando había dejado de llover. Suenan estos graznidos de las aves, es muy bonito, como paulatinamente van sumándose unas y otras, que es muy difícil de construir. Pues tuvimos la fortuna de poder hacer eso,
y tener a toda la familia, a unos cuantos y de repente uno que otro. ¿Cuáles fueron los sonidos más difíciles de recrear de la memoria de Alfonso? Uno de los que más me llamaba la atención era la escalera de la casa. Los pasos de la escalera de la casa cuando Cleo sube o baja o los niños van a la azotea. Esa escalera tenía algo muy particular, que era en sí como un monstruo, pero con una fragilidad muy sugerida, donde todo crujía, donde daba la sensación de que se iba a desbaratar, pero no. Entonces, fueron muchos momentos en donde le hicimos distintas propuestas y fue evolucionando hasta que le dimos al clavo. ¿Se podría decir que hicieron de cierta forma una sinfonía de sonidos de la ciudad? Sí, porque la verdad es que hubo muchos momentos. Hay un momento de una cacofonía espectacular que lo recuerdo perfecto, que es cuando sale Cleo del cine y ves a todos los vendedores. Todos esos vendedores están por separado, todos es una sala, para poderlos manipular en la sala de mezcla. Y detrás de nosotros hay autos pasando, hay globeros, hay gente, está el viene. Entonces hay toda una cacofonía de sonidos donde uno entra, otro sale, es como una carrera de relevos. Muy bueno, es como una onda mantra donde todo sucede al mismo tiempo, pero con una precisión donde no solamente escuchas ruido, escuchas al globero, al de la calaquita, al policía, al auto que pasó, pero para lograr eso tienes que tener todos los elementos, cómo sonaban en ese entonces, con esa cacofonía propia y todo por separado, para que en la mezcla se logre llegar a ese punto. Para nuestros lectores que no están familiarizados con cómo funciona la tecnología Dolby Atmos, ¿cómo la podrías describir para que ellos la entiendan desde tu punto de vista de experto de sonido, de supervisor? Es muy inmersiva, estás dentro de la película. Si bien estás enfrente de una pantalla enorme, tienes la sensación, exclusivamente la sensación de que estás ahí, porque el sonido proviene no nada más de la parte frontal, sino de la parte de atrás, de ambos lados o del cielo, literal, de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, al inicio de la película, esta escena donde fluye el agua, es una escena hermosa donde ves venir el agua y sientes cómo pasa por encima de ti, pero es una sensación muy sugerida. No es un asunto efectista, al contrario, lo vuelve muy realista y muy orgánico. Y al mismo tiempo que está subiendo el agua, cruza un avión y lo ves en el reflejo del agua. Ese avión lo percibes en tu cabeza. Entonces esa combinación de sonidos en donde pones el elemento específico en lugar de la bocina que tú lo desees, te da esa sensación de que estás dentro de la película. ¿Cómo trabajaste el sonido de la secuencia del halconazo? Del halconazo. Ok. Híjole, allí, primero que nada estuve en el rodaje. Alfonso le fascina el sonido, sabía lo que íbamos a necesitar en ese momento y nos dio tiempo para hacer una cantidad de tomas con todos los estudiantes que estaban ahí, cantando el himno nacional, diciendo las porras del Poli, de la UNAM, de la Universidad de Nuevo León. Eran más de 1000 personas, en donde el sonido directo y tres colaboradores míos estaban en distintas partes de México Tacú. Entonces teníamos los registros desde el punto de vista de la mueblería, que era en la azotea, otros en una esquina cerca del metro, otros en la otra esquina y otros escondidos abajo en los autos. Entonces, empezando por ahí, teníamos cantidad de material para poder trabajar en eso. Ya cuando entramos a la edición,
Lo que sucede dentro de la mobilería es muy fuerte, es un asunto desgarrador, ¿no? Y había muchos sonidos que se filtraban entre los micrófonos de los actores en ese momento. Cleo, la abuela. Entonces necesitábamos a todos por separado. ¿Qué hicimos? Seleccionar esta parejita de tal edad, de tal rango, bla, 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 esta otra, y a todos se les dio un llamado al estudio para recrear esos momentos. Entonces, evidentemente a todos los teníamos nuevamente por separado y construimos toda esta multitud que sucedía ahí abajo, entre golpes, gritos, escándalos, balazos y demás, en otras capas de sonido. Yo me acuerdo también que, independientemente de la locación, estuve 2 días con los halcones, ¿no? En sus ensayos, y grabábamos lo que sucedía y de verdad se lo tomaban muy en serio. Sí se ponían unos balazos y estaban protegidos, pero era gente experta. Y para nosotros era súper valioso tener ese registro del sonido, porque son cosas que no puedes recrear tan fácil. Y con esa energía y con ese espacio sonoro que te da el lugar donde estaban, pues era idéntico al México Tacuba, en los ensayos. Entonces, fue muy... de las escenas más fuertes que para mí es de lágrima, ¿no? Hasta el final. Sí. ¿Por qué era importante tener los sonidos precisos? Me contabas de que hubo casting a camoteros y hasta los perros, sí, bueno, sí, que sí. se hizo un perro de muchos. Sí. ¿Cuál es la importancia de tener esos sonidos justo como...? Principalmente era la memoria de Alfonso. Yo no podría hacer mi versión. Para mí es el perro, ¿no? Por ejemplo, el perro de la familia, el Gorras. Ese perro está construido de otros, de 3 incluso. Entonces, porque si dejábamos al original, era un perrito que no hacía mucho ruido y que sus ladridos eran, no sé, muy, muy agudos, en donde no daba ese registro en la memoria de Alfonso. Entonces, cuando dimos con esa combinación de 3, bueno, ahí está, le dimos que bueno, perfecto. Y así fue con todos los procesos. Era meterse a la memoria de Alfonso Cuarón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Explorar, proponer, y él nos decía, este sí, este no, esta combinación, no, cámbienlo. Básicamente era eso, encontrar la precisión de lo que Alfonso quería. Que hay muchos mundos que se viven dentro de Roma. Una es la ciudad, otra también es la hacienda, otra es Ciudad Neza, la playa, o sea, el mismo halconazo, son infinidad de cosas. El terremoto que pasa en ese momento, el temblor, ¿no? Dentro del hospital, que es, wow, es algo que a mí, pues, yo le tengo mucho miedo a los temblores, ¿no? Pero en ese momento habría que recrear esta situación, pero no con este tinte efectista, ¿no? Que puede ser muy fácil crearlo. Todo vibra y todo tiembla. Un asunto muy realista, pero con muchos elementos exactos para ese momento. Los cuneros chocando entre sí, las persianas, los cristales, igual, con la vibración entre el metal, la gente corriendo por las escaleras acá del lado izquierdo, los que salen acá atrás de nosotros en las escaleras, la gente de arriba en el segundo, cuarto piso. Entonces, todos esos sonidos son los que hacen de cada momento de la película un núcleo. Una de mis escenas favoritas es el final de la película, porque se condensan todos los sonidos de la Ciudad de México cuando la cámara mira al cielo. Si ves la escena varias veces, vas a notar que hay sonidos por todos lados, y sonidos muy sugeridos, muy elegantes de alguna forma, pero están ahí, y son sonidos que todo el tiempo los veniste viendo en la película, y se pusieron en ese justo momento, y para mí es una armonía preciosa, que yo siempre le voy a estar agradecido. Me llevó a conocer esa parte de Sergio, que ni yo misma sabía, que ni yo mismo sabía, y pues me enorgullece mucho haber sido parte de esta aventura, porque es un parteaguas en mi vida, literal.